Hey, 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 ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Perípatos, el podcast que va a cumplir, iba a decir 3 años porque lo estoy midiendo desde 2020, cuando lancé el Patreon, pero no, este podcast lo lancé en noviembre del 17, este podcast ya tiene 5 años, no me acuerdo si en noviembre del año pasado lo celebré, creo que no. No, porque en esa época estaba pasando un mal momento. Sí, el podcast que ya tiene un lustro de edad. Claro, lo que pasa es que empecé en YouTube, esa es la cosa. Bueno, nada, bienvenidos a 2023. Está comenzando a correr el quinto año de Perípatos. Este año celebraremos 6 años y 3 años en Patreon. Bueno, nada, no había empezado el podcast a hacer podcast porque quería empezar tanto en la radio como con el podcast a la vez. La radio empecé ayer domingo. Pueden llegar pueden escuchar los programas de radio, los estoy subiendo a mi Instagram. Ahí pueden no solo escuchar sino ver también. Ayer tuve un invitado. Eventualmente algunos capítulos se publican en la página en el canal de YouTube de la emisora, pero eso no es siempre ni todo el programa. Entonces creo que lo más seguro, si quieren escuchar el programa en diferido, es verlo por mi Instagram, que es o se llama @s.coba. Bien, vamos a tratar de afinar este podcast solamente para hablar de temas. Voy a dejar el cine en el programa de radio. Voy a tratar de enfocar este podcast a temas más políticos e históricos y científicos. Vamos a ver cómo me sale eso, porque esto lo he intentado varias veces y nunca pasa. Bueno, nada, sin más preámbulo, quiero introducir el tema de hoy, que quiero hablar algo que me ha estado inspirando en la situación política mundial. Básicamente, el lunes pasado pensé hacer el programa sobre eso. Ha habido dos temas de los que quería hablar, pero estaba como que todo muy al calor del debate y no quería hablar de temas que estuviesen en pleno desarrollo, porque este podcast no pretende ser una cobertura periodística, sino tratar de discutir a fondo temas que ya las aguas se hayan calmado un poco. Entonces, bueno, la primera semana del año estuvo ocurriendo la patética elección del nuevo Speaker of the House of Representatives en los Estados Unidos, el vocero de la Cámara de Representantes, que tomó 15 vueltas, algo inédito en más de 150 años en los Estados Unidos. Y luego, la siguiente semana, el lunes pasado, acababa de ocurrir el asalto a las sedes del poder público, de las máximas magistraturas del poder público en Brasilia. Entonces también quería esperar a ver qué salía de todo eso. Entonces, bueno, ya ahora se han calmado las aguas un poco en ambos países y se da la oportunidad de hacer un análisis un comentario preliminar que pasaré a hacer a continuación. Bien, como mencionaba en la introducción, en Estados Unidos se dio un caso inédito de que la elección del nuevo vocero de la Cámara de Representantes no se pudo dar en la primera vuelta, ni en la segunda, ni en la tercera. Ya cuando llegaron a la tercera, era la primera vez que sucedía eso desde 1923, exactamente 100 años. Tuvieron que llegar a la vuelta número 15, a la ronda número 15 de elecciones, lo cual no pasaba desde 1858, más de 160, para ser exacto 165 años, desde antes de la guerra civil. Todo lo que ha cambiado y lo que ha pasado en los Estados Unidos desde entonces. Es cómico porque en el penúltimo capítulo del año pasado, donde hablé justamente del resultado de las elecciones legislativas en los Estados Unidos, hacia el final de ese capítulo, yo mencioné, bueno, el nuevo vocero va a ser muy probablemente Kevin McCarthy. No veo motivos por el cual no sea Kevin McCarthy. Y resulta, yo dije eso porque había leído que la elección no estaba en la bolsa, que había un grupo de republicanos que estaban con una postura muy crítica hacia Kevin McCarthy, que no lo consideraban lo suficientemente radical y conservador, y que posiblemente iban a causar problemas en la elección. Y había oído hablar de que eran más o menos 5 o 6, y resulta que como la mayoría republicana es de solo 4 votos, pues 5 eran suficientes para bloquear la elección. Y yo
sin explicar esto que acabo de explicar, pero siendo consciente de ello, hacia el final de ese capítulo dije: yo no veo motivos por el cual no sea Kevin McCarthy el próximo vocero de la Cámara. Y resulta que sí había motivos. Y casi, aunque al final terminé teniendo razón, o sea, sí es Kevin McCarthy el vocero, Speaker of the House, tomó 15 vueltas, que en los Estados Unidos eso no pasaba en ciento y pico de años. O sea, el que tomase más de una no pasaba desde 1923. Y en 1923 no había la división de ideológica que hay hoy en día. Eso eran otra naturaleza, problemas de otra naturaleza, lo que frenó la elección en aquella oportunidad. Y fueron solo 3 vueltas. Esta fue 5 veces más que eso. ¿Okay? Pero al final se dio y selección que fue elegido Kevin McCarthy. Este retraso en la elección fue debido a un grupo que terminó siendo de 20, no solo 5, sino 20 representantes republicanos que están simplemente jugando a alborotar el avispero. No hay mayor lógica ideológica. Término un poco oximorónico, pero es decir, no hay mayor cohesión ni sentido ideológico claro en este grupo, que simplemente están jugando a la radicalidad por la pura radicalidad. Y le estaban como queriendo hacer pasar factura a Kevin McCarthy, entre otras cosas, por no haber sido lo suficientemente trompista como ellos pretendían ser. Pero uno podría decir, bueno, es un grupo de trompistas radicales. No, porque luego del primer día de trancada la vuelta, cuando solo llevaban 3, Trump hizo un llamado a que votasen por Kevin McCarthy, que él apoyaba a Kevin McCarthy, y todavía tomó una semana más. Es decir, no es por trumpismo. Esto es algo parecido a cuando Trump se vacunó e hizo llamados públicos a que se vacunase, y lo pitaron en varios eventos. Es decir, como dice Guillermo, es un movimiento que posiblemente se le salió de las manos, pero precisamente por eso no es muy coherente. Y tú ves que cada quien está apostando a su propia radicalidad. Es algo mutatis mutandis parecido a lo que pasó en el mundo cristiano europeo cuando estalla la Reforma Protestante después de Martín Lutero. Que como básicamente Lutero dice, bueno, mira, no, las autoridades eclesiásticas no tienen el monopolio del conocimiento de Dios, y es lo que tu conciencia, a través de la lectura de las escrituras, te revele. Entonces cualquiera comenzó a interpretar las escrituras como le daba la gana. Entonces, automáticamente, a la vuelta de 5 años, Alemania, Europa en general, pero Alemania en particular, o el mundo germánico, porque no existía un país llamado Alemania, era un hervidero donde cada pueblo tenía su propio profeta, su propia interpretación bíblica. Y por eso, bueno, al final Lutero tuvo que recoger las ideas, echar para atrás y llamar a una alianza con los sectores nobles de Alemania para poner orden en aquella pega gigantesca que se había vuelto el mundo germánico. Algo parecido está sucediendo en Estados Unidos en ese sentido. O sea, ya ni siquiera Trump puede amarrar a los trumpistas, y cada quien está jugando a su propia interpretación, a su propia concepción del mundo. Eso por los Estados Unidos. Luego, lo que sucede en Brasil recuerda mucho lo que sucedió en Estados Unidos en enero del 21, cuando estaba teniendo lugar la sesión del Congreso que iba a certificar los votos del colegio electoral, con la enorme diferencia de que aquí sucedió un domingo, no estaba en sesión el Congreso, no estaban funcionando los tribunales o el Tribunal Supremo, ni Lula estaba en Brasilia. Entonces, ¿qué se buscaba con eso? Realmente yo no entiendo. La gente que se prestó a eso sí creo que fue ahí, no empujada, porque evidentemente la gente que estaba haciendo eso lo estaba haciendo con toda la conciencia del mundo. Pero no quiero sonar conspiranoico, pero sí creo que quienes asaltaron los poderes públicos no querían más que simplemente asaltar por asaltar, y había otros intereses que les interesaba hacer una demostración de fuerza, por más sin sentido que fuese la misma. Algo parecido, y por eso los paralelismos, a la demostración de fuerza que hicieron estos 20 republicanos del Congreso para extraer de Kevin McCarthy una serie de compromisos y promesas que le van a amarrar mucho las manos, pero que eventualmente pueden también volver a Kevin McCarthy un peligro, porque para estos mismos republicanos, porque puede
estar construyendo una alianza para salir de ellos en el futuro, de alguna forma, o sea, neutralizarlos políticamente, ya sea con una alianza con un voto demócrata o cualquier cosa. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero digo que, es decir, Kevin McCarthy no está completamente en el bolsillo de estos republicanos, sino que, o sea, él se va a vengar o él les va a anotar esta. Es decir, él ha tenido que prometer un poco de cosas y debe estar ahora buscando ver cómo no cumple nada de eso. Es decir, es un peligro para los dos. En el caso de Brasil, es muy triste, es terrible, pero al mismo tiempo no dice nada, no representó nada. Lo único que hizo fue poner en evidencia cierto grado de eh, connivencia o tenue eh, complicidad por parte de algunas autoridades municipales de Brasilia, sobre todo el grupo en los cuerpos policiales que dejaron entrar a estos manifestantes. Hay un montón de fotos y videos de los policías no defendiendo los espacios públicos e incluso en algunos casos tomándose fotos con los manifestantes. Pero más allá de eso, ¿qué se pretendía lograr? Entonces Jair Bolsonaro entonces tampoco reconoce, dice que no pueden hacer eso, pero no dice más nada. En ambos casos, y por eso yo los estoy metiendo en un mismo comentario, lo que sucede pareciera siempre ser una especie de demostración, no de fuerza, sino de como una especie de fe de vida. Es decir, mira, estoy aquí dispuesto a causar problemas, mira cómo sacudo la caja, no te olvides que yo existo y estoy aquí jodiendo, pero no pasa de ahí. Es decir, lo del Congreso lo de Brasilia no llegó a nada. Lo único que hace es que de esos pobres 2000 infelices que fueron a asaltar los espacios públicos, 1500 al menos estén ahora presos con causa abierta. El gobierno de Lula esté ampliamente preocupado. Y miren que yo nunca he sido fan de Lula, pero es el presidente institucional, como lo fue Jair Bolsonaro durante estos 4 años, que me pareció una presidencia políticamente terrible, administrativamente desastrosa, pero fue el presidente y ya está. Igual que Trump, igual que... odio esta comparación, pero igual que Chávez, ¿no? Ese es el presidente. Y a diferencia de Chávez y del chavismo acá, allá todavía la institucionalidad en esos dos países todavía está vigente y se siente y está funcionando. Quizás no con la fuerza que uno quisiera, pero está haciéndose notar, que es la enorme diferencia con el caso venezolano. Ahora bien, en conclusión preliminar, todo esto pone en evidencia por un lado, una incómoda y preocupante hiperpolarización o bipolarización, para ser exactos, que demuestra que todavía se están viviendo tiempos algo turbulentos, que no son los tiempos más pacíficos y armónicos de principios del siglo XXI. Ni hablar de los 90-80, cuando la política en todos los países occidentales funcionaba de una manera bastante, valga la redundancia, funcional. Es decir, aquí las cosas están funcionando, pero medio recalentadas. O sea, el carro está andando, pero la aguja de la temperatura está preocupando. Sin embargo, todavía anda, no está echando humo todavía ni nada. Pero hay que estar mosca con lo que está pasando. Entonces, por ahí algo. Eso. Pero luego también revela y esta es la parte que a mí más me preocupa, una creciente, vamos a llamarla desconfianza o deslegitimación por abandono de la institucionalidad por parte de al menos una de las fuerzas políticas en el sentido más macro, es decir, una de las corrientes políticas principales en algunos países. En el caso de Brasil y de Estados Unidos, podríamos asociarlo a la derecha. No le vamos a poner etiquetas a esta izquierda y derecha porque no caben ahí. O sea, por lo de Brasilia fueron quizás unas 1500, 2000 personas.
y por Jair Bolsonaro votaron 58 millones de personas en segunda vuelta, y los 58 millones de personas no se han lanzado a las calles a defender a los asaltantes del Congreso, ni a llamar a las armas, ni a armarse en guerra civil contra los otros. Pueden odiar a Lula, pueden estar hartos de lo que está pasando en Brasil, pero o pueden no gustarles o estar angustiados por el futuro. De esto voy a hablar más adelante, pero no se han sumado a esta desinstitucionalización. Pero sí, definitivamente, y esta es la parte que a mí más me tiene sorprendido y angustiado, hay una especie de abandono de la evidencia empírica como fuente para el análisis y el pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Voy a usar el caso concreto de Brasil. Por más que Lula no guste y por más que el Partido de los Trabajadores esté rayado, primero que nada, Lula gana las elecciones con Bolsonaro en el poder. Si Bolsonaro no quería que Lula ganase, desde el punto de vista institucional, contaba con más herramientas para impedirlo que con las que eventualmente contaría Lula y la izquierda para hacer trampa. Por el simple hecho de que Bolsonaro y compañía estaban en el poder. De hecho, ellos siguen, las fuerzas aliadas de Bolsonaro son mayoría en el Congreso de la República Federativa de Brasil. Eso no sería posible. O sea, que Bolsonaro haya, de una manera un poco bastante pueril, sembrado de antemano, sabiendo que iba a perder la tesis del fraude a lo Donald Trump, tanto en 2016 como en 2020, simplemente para no tener que reconocer que perdió, eso caló en un porcentaje de la población, y entonces hay una especie de no importan las instituciones porque yo no creo en ellas. Entonces, por eso a eso lo llamo deslegitimar por abandono. Es decir, yo simplemente dejé de creer en esto. Lo curioso es que esto recuerda mucho pero con marcadas diferencias, la actitud que hemos terminado desarrollando los venezolanos, esa desesperanza aprendida, porque como siempre perdíamos contra Chávez, al final terminamos no creyendo en la institucionalidad. Pero los paralelismos son forzados porque lo que sucedió acá no es exactamente igual. Como se pueden dar cuenta, no estoy siendo conclusivo, porque por eso llamé a esto un comentario, no un análisis. Y se me empastela siempre cuando pongo el ejemplo venezolano, pero no es de gratis que lo estoy poniendo, porque como al fin de cuentas, entre quienes yo me muevo es básicamente venezolano. Vivo en Venezuela, la inmensa mayoría, el 99,9% de mis amistades son venezolanas, y cuando no lo son, vivieron aquí muchos años, entonces los trato como venezolanos. Pues entonces estoy todo el tiempo en mi cabeza pensando en responderle a los venezolanos. Y los venezolanos cargamos evidentemente con un trauma encima. El trauma de la desesperanza aprendida, de ver que no había forma de ganar al chavismo. Y eso se tradujo, o eso terminó produciendo una mitología de que hay una conspiración mundial de la izquierda que nos tiene jodidos y agarrados por las nalgas. Curiosamente, esa era la mitología que creía el chavismo al principio cuando llega al poder. Hay unas fuerzas oscuras de la derecha, del fascismo internacional, del gran capitalismo y de los Estados Unidos imperialistas, que tienen todo agarrado por las manos, y cada vez que algo nos sale mal es por culpa de esta gran fuerza. Entonces, nosotros nos burlábamos de ellos por creer en esta lucha existencial, bien y el mal, donde ellos son David contra el Goliat imperialista capitalista, resistiendo ellos como pudiesen, y eso terminó migrando hacia la acera opuesta, y nosotros por desesperanza terminamos creyendo lo mismo. Pero yo pensaba que eso era un trauma exclusivamente venezolano por la experiencia anecdótica venezolana. Verlo de los Estados Unidos y verlo de Brasil me ha sorprendido de manera desagradable, porque me está demostrando que ese problema, que es un problema, no es solo venezolano,
por tanto no solo está derivado de nuestra experiencia anecdótica real y bien traumática que ha sido, sino que es algo mundial. Con lo cual me da, por un lado, un suspiro porque me dice, no es un problema venezolano, o sea, no soy solo yo, lo tenemos todo, pero por otro lado digo, coño la madre, no lo podemos resolver como venezolanos porque es un problema mundial. Es como querer combatir el cambio climático un país solo. No se puede porque es un fenómeno mundial. O sea, este es un problema humano, global, que se ha extendido, es mucho más grande que la experiencia venezolana y es preocupante. Y aquí viene el ejemplo, rescato lo que estaba diciendo, el ejemplo brasileño. A mí me sorprende que la gente que está desesperada y preocupada en Brasil al punto de que una minoría muy exacerbada acampa en Brasilia, hace un llamado al golpe de Estado, a la intervención militar y asalta los congresos de forma aparentemente hasta cierto punto manipulada o de algunas fuerzas queriendo provocar. Yo no dudo que esa gente que lo hizo motivada y consciente y voluntariamente, pero creo que sí los impulsó gente que veía alguna forma de beneficio en eso. Incluso una especie de beneficio no ni siquiera muy concreto, sino simplemente jodan. O sea, salgan y jodan y ya está, ¿no? Ok. Pero la gente que se sintió con la preocupación de que, coño, es que no me gusta Lula, es que me aterra Lula. A mí lo que me sorprende es que Lula fue presidente durante 8 años, entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2010, y presidió un periodo de crecimiento económico en Brasil y de aumento del rol de Brasil en el mundo como Brasil no veía en décadas. Brasil hasta ese punto solo había logrado hacerse un nombre en el mundo a partir de su expresión cultural, por la vía del deporte, de la música, de su cine. Pero el rol de Brasil como un ente económico, un factor, todo este concepto de los BRICS, que después con el paso del tiempo se ha deshecho un poco y de esos BRICS solamente queda el IX, el IC, que son India y China. O sea, toda la parte BR, que era Brasil y Rusia, tiene un poco las patas de barro, pero si alguien propuso el concepto de los BRICS hace 20 años, era porque estaba viendo un Brasil que no es este curioso país de Sudamérica, sino es una fuerza. Y eso fue durante el gobierno de Lula. O sea, Lula no acabó con eso. Y si bien el PT demostró lamentablemente una actitud ética bien deplorable a la larga, fue a pesar de Lula, no gracias a Lula. Entonces a mí me sorprende cómo alguien al día de hoy en Brasil puede estar terriblemente angustiado por lo que Lula pueda hacer, cuando esa persona vivió durante 8 años bien mientras Lula fue presidente. Lula fue candidato presidencial en el 89, en el 93 y en el 98 y finalmente gana en el 2. ¿Cómo puede? Y luego es reelegido en el 5. No, 2 más 4. En el 6, perdón. ¿Cómo alguien puede temer al comunista Lula cuando vivieron bien durante 8 años del gobierno de Lula? Es como todavía en 2015 gente temiendo al islamista Barack Obama dentro de los Estados Unidos. Pana, ese miedo me parecía ridículo, pero tenía algo de sentido en 2008 cuando Obama era candidato presidencial. Pero después de 2 años, después de 4 años, después de 6, después de 8, si Obama no había convertido a los Estados Unidos en un califato, neocalifato musulmán, para después de 6 años de gobierno, no lo iba a hacer en los últimos 2. A estas alturas, ¿cómo es posible que le temas a las medidas comunistas de Lula cuando ni siquiera controla el Congreso, que sí lo controló durante sus 8 años en el gobierno, su partido? Vas a temerle ahorita cuando viviste los años de expansión del rol de Brasil en el mundo hace apenas 10 años. O sea, cualquier adulto hoy en día vivió los 8 años de gobierno de Lula. Entonces, ¿cómo es posible que tenga esos temores tan irracionales cuando simplemente tiene que echar mano de su memoria para calmarse a sí mismo?
Entonces a mí lo que me tiene angustiado es cómo la empirie, la propia experiencia anecdótica e individual, no está siendo suficiente para que la gente le baje 2 a la histeria y se calmen. Porque por más que tú no quieras que Lula sea presidente, y yo puedo entender los motivos que tengan 58 millones de brasileños para no querer que Lula vuelva a ser presidente, son total y completamente válidos. Yo hubiese querido que fuese otro el presidente, pero para estar histérico al punto de que no, es que si viene Lula, entonces no, que aquí haya un golpe de Estado y gobiernen los militares. Como eso sí se acabó hace mucho tiempo, hoy en día sí hay un montón de adultos que no vivieron o tienen muy pocos recuerdos de los años de la dictadura militar brasileña. Entonces eso sí no saben lo que están diciendo. Pero cualquier persona mayor de 50 años sí vivió la dictadura militar. Y entonces sí puede saber lo que está en juego, y me gustaría pensar que esa gente no está pidiendo un golpe. Pero que estén temiendo a Lula al punto de preferir una dictadura militar cuando simplemente dirían, ya va, es que lo que yo estoy temiendo tiene sentido. A ver, mira, ¿cómo fue mi vida entre 2003 y 2010? ¿O cómo estuvo Brasil en esos años? El Brasil del 1 de enero de 2011 estaba mucho peor que el Brasil del 31 de diciembre de 2002. No. En la misma medida en que tampoco estaba el Ecuador, perdón, el Ecuador post Rafael Correa y la Bolivia post Evo Morales. Porque por más que Evo Morales y Rafael Correa me caen de la patada los dos, y si me pones a escoger, prefiero escuchar un discurso de Chávez que escuchar un discurso de Evo Morales. Lo cierto es que a nosotros no solo nos tocó el más payaso, sino el más inútil. Porque la Venezuela del día que Chávez se murió, que se están por cumplir 10 años, estaba en todo peor que la Venezuela del día que Chávez fue electo. O el día que Chávez juró el cargo. No así en Ecuador, no así en Bolivia, no así en Brasil, no así en Estados Unidos, España o lo que sea. Entonces a mí me sorprende cómo, por más que haya gente que diga, verga, yo no quiero que gobiernen los laboristas o el PSOE o el PT o los justicialistas, ok, yo puedo entender que no te gusten. A mí no me gustan los justicialistas tampoco, a mí tampoco me gusta el PT. Con la izquierda europea no tengo tantos problemas, pero no me gusta Manuel López Obrador. Pero lo cierto es que López Obrador ya tiene 4 años de presidente, y el México de hoy no es a 4 años de Chávez gobernando. Ya en Venezuela se veía el desmadre. A 4 años de López Obrador gobernando, en México no se ve el desmadre. Y si bien está haciendo maniobras para tratar de perpetuar de alguna forma el control político de su partido Morena hacia el futuro, todavía eso no equivale a las desgracias que hizo el chavismo en 4 años, la forma de que desinstitucionalizó el país, corrompió todo, acabó con la capacidad productiva venezolana. Ya habían migrado decenas de miles de personas para esta altura en Venezuela. Ya se habían disparado los valores de inflación, de delincuencia, etc. México hoy en día no es así, como tampoco el Brasil de Lula o de Bolsonaro es así. Entonces a mí me sorprende cómo la gente no echa mano de sus propios recuerdos para calmar sus miedos. Y yo creo que esto es debido al mismo fenómeno que está galvanizando la bipolarización en el mundo actual, que es las llamadas burbujas o cámaras de eco en las que nos estamos encerrando hoy en día. Parece mentira gracias a Internet. Cuando apareció Internet, cuando se masificó Internet hace 25, 26 años, en la segunda mitad de los 90, la gran promesa de que Internet nos iba a poner al alcance de las manos toda la información y toda la gente del mundo era maravillosa, y nadie pudo pensar que eso iba a ser malo ni terrible. Todo el mundo bueno, el único miedo válido era poner cosas feas al alcance de los niños, ¿sabes? Pornografía, escenas gore, yo qué sé, escenas de asesinato, esas cosas así, o exponer a los niños a pederastas, ese tipo de cosas. Ese era el único miedo que la gente tenía.
Pero nadie se imaginó que, parece mentira, hoy en día la gente está más aislada en burbujas y en islas mentales o sociomentales de lo que estábamos a finales de los 90, cuando los medios radioeléctricos estaban dando la máxima capacidad y eran nada comparado a la promesa de internet. Porque hoy en día todo aquel que dice algo que nos cae mal lo bloqueamos, y si no lo bloqueamos, el algoritmo nos comienza a mostrar solamente aquellas cosas a las que le damos más like, más me gusta, mayor número de veces. Con lo cual el algoritmo entiende darle esto a esta persona, el que pone las fotos de gatico, el que dice la frase radical que a esta persona le gustó, y comienza a mostrarnos menos lo otro. Pero así el algoritmo no hiciera eso, la gente se construye su cámara de eco sola. Por un lado pienso en esto y me da algo de risa, me causa cierta gracia, porque todos aquellos que me tratan a diario o que me tienen un contacto conmigo fijo, así sea por las mismas redes sociales, saben que yo me he quejado mucho de que lo fácil que yo logro que la gente se harte y me bloquee. Al punto de que no solamente me duele, sino que me ha comenzado a angustiar que mucha gente, por una simple arrechera, a veces justificada, a veces no, me bloquean, y ya eso es una sentencia de por vida. Véanlo así. Si alguien se arrecha cuando alguien se arrechaba conmigo en el colegio, en el vecindario, en el espacio de trabajo, me podía dejar de hablar, pero a costa de que nos teníamos que ver físicamente todos los días o con relativa frecuencia, podía sanar el malestar, o simple y llanamente me daban a mí la oportunidad de corregir el error. Y créanme que yo quisiera muchas veces corregir el error. Hay gente a la que yo he herido no intencionalmente, porque no era lo que yo quería hacer, pero haciendo algo que yo pensé que no iba a herir a tal punto, ¿ok? Y después digo, verga, coño, qué bolas, la herí más de lo que yo pensé que lo iba a herir, y ahora no tengo ni siquiera cómo pedirle disculpas porque me bloqueó. Pero hay otra gente a la que me ha mandado al carajo sin yo ni siquiera darme cuenta por qué. En ambos casos ni siquiera tengo un feedback de que, coño, qué bolas, chamo, me arrechaste ya porque te dije que no. Simplemente un buen día veo que ya no aparece la foto en WhatsApp. O, quitándome a mí de la ecuación, o sea, no lo vean desde el punto de vista, ay, claro, Sebastián ha hecho todo este discurso porque qué bolas que lo bloqueen. No. Estas personas, al hacer eso, justificada o no, solo se están quedando con aquello que les hace sentir bien. Y ok, yo aquí está un poco forzado el argumento, pero lo estoy usando como ejemplo, no como defensa mía contrabandeada. Lo que quiero decir con esto es que si solo nos quedamos con aquello con lo que coincidimos 100%, con todo aquello que nos causa la más mínima disonancia o malestar puntual, lo mandamos al carajo de una forma de por vida, porque toda esa gente que me bloqueó o los que bloquean a los demás lo hacen de por vida. Nadie, o sea, el bloqueo no se vence a los 6 meses. Nadie dice, coño, déjame perdonar a este huevón, déjame ver qué está diciendo ahora. No, el que te bloqueó de por vida. Te estás enajenando de todas aquellas personas que piensan en alguna forma diferente a ti. Yo tengo la política personal de no bloquear a nadie. Y mira que a veces leo unas vainas o veo unas vainas en redes que me... Mierda, que yo tengo que contar no hasta 10, hasta 100 o hasta 500 para poder calmarme, y después pasan los días y me vuelve a le a la cabeza y le tomo captura de pantalla y se lo mando a los panas y digo, mira lo que está diciendo este huevón, qué bola. Entonces a veces los panas me dicen, marico, no me mandes más lo que dice ese cabrón o lo que dice esa huevona y vainas así, ¿no? O sea, yo me quedo pegado también. Entonces mucha gente me dice, pero huevón, ¿pero por qué sigue leyendo ese carajo? Yo digo, no es que lo leo, es que me sale. Bueno, huevón, ¿y por qué no lo bloquea? No, porque eso es lo que no quiero. Y no me quiero poner como ejemplo de virtud porque definitivamente no lo soy. Pero sí soy de la idea de que no podemos seguir con esta actitud de todo aquel que diga una vaina que me cause disonancia, me moleste, no me agrada o simplemente se vea feo, lo voy a sacar de mi existencia y lo voy a borrar de que alguna vez lo conocí, como en la película de Michel Gondry, recuerdo una mente, ¿cómo es? No me acuerdo ni el nombre en inglés ni el nombre en español, pero es con Kate Winslet y
Jim Carrey, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, donde la gente va al médico para que le haga un daño cerebral, para que se le olvide el recuerdo de los amores pasados. En ese caso es absurdo porque no es verdad que esas personas no existieran en nuestras vidas. Nuestra personalidad está asignada por todos los encuentros que hemos tenido, pero en este caso concreto no podemos construirnos un mundo de maravilla donde solo tenemos la gente con la que coincidimos, porque la falta de zona de encuentro con el que piensa diferente es lo que ha permitido la convivencia. Y si cada vez estamos más encerrados, y ahorita con la pandemia eso se agravó, y ahorita hay un montón de gente que no quiere salir a reunirse con nadie, sino por trabajo o por lo que sea, sino hacerlo todo por teléfono, o por Zoom, por Skype o lo que sea, es peor todavía, porque entonces no solo nos estamos quedando con una porción del elefante, o sea, de la realidad, la que alcanzamos a percibir con nuestros sentidos. Entonces es terrible, porque una sociedad no es eso. Entonces pasan estas cosas. La gente solamente se encierra a hablar con los que piensan como ellos, solo ven los noticieros de la gente que piensa como ellos. Ya la gente no ve los noticieros comunes de la televisión que daban en la noche. La gente, cada uno percibe noticias por su propia forma, bloquea las cuentas de Twitter de los que piensan diferente, de los medios de comunicación diferente a uno, o a la ideología que uno profesa. Y al final, entonces, cada vez estamos viviendo en un archipiélago donde no es posible la vida, la política. La política es justamente por tener que vivir juntos los diversos, parafraseando a Hannah Arendt. Y eso es terrible. Y la prueba son estas manifestaciones de irracionalidad política, como las de Estados Unidos, como la de Brasil, y mutatis mutandis como la de Venezuela, donde la gente simple y llanamente lo que piensa y diga el otro me sabe a mierda, no tiene sentido, no es válido, me chupa el culo, como dijo alguien hoy al que le pasé una crítica negativa de una serie que está esperando ver, que todavía no ha visto. La persona que me dijo esa frase, que me dio mucha risa. Entonces, no puede ser. O sea, yo busco leer, por ejemplo, las críticas negativas de algo que a mí me gustó mucho, en la misma medida en que también busco leer las críticas positivas de algo que a mí no me gustó, como justamente para ver qué es lo que esta persona le vio y qué es lo que esta persona no le vio, y contrastarlo con lo mío. Pero se ha cada vez instalado en nuestras respectivas mentes solamente leer la crítica de aquel que ya en el título está celebrando o condenando vehementemente. O sea, que ya el título lo expresa todo, y solo eso es lo que abrimos para leer. Entonces la estamos cagando, y eso puede augurar males terribles. Yo creo que nos podemos dar como especie cuenta a tiempo, pero por ahora la gente no se está dando suficiente cuenta. Voces como la mía somos pocas todavía, porque la gente puede estar oyendo esto y decir, verga, sí, Sebastián tiene razón, pero luego no lo pone en práctica. Y nadie se pone a ver Fox News si es un liberal, ni nadie se pone a ver BTV si es un antichavista, ni nadie se pone a ver los discursos de Bolsonaro si es lulista, ni nadie se pone a ver los de Lula si es bolsonarista. Entonces, sí, qué bolas, es verdad, no podemos hacer eso, pero luego nadie lo hace, nadie lo corrige, nadie lo cambia, ¿no? Entonces, sí, por ahora la simple conciencia del problema no basta. Si bien es el primer gran paso, sí, como los alcohólicos, como todo, o sea, tengo un problema, es este, ok, pero ¿cuál es la corrección? Nadie la aplica porque es difícil. Así como cuando si las ciencias del comportamiento han parecido comprobar que la única cura contra las fobias son las terapias de choque de tener contacto directo con la fobia. Yo, por ejemplo, soy ofidiofóbico. Entonces, cuando yo pienso en que la única cura contra la ofidofobia es agarrar una serpiente con mis manos, la pierdo. O sea, me dan escalofríos, digo no. O sea, no me veo haciéndolo, punto. Prefiero morirme antes de llegar a eso. Total, no tengo que enfrentar serpientes en mi día a día. Entonces me imagino que igual si la gente me dice, mira,
la única cura de esto es tener que calarte los discursos de Chávez o lo que sea, yo digo, no, que estás loco. Entonces, claro, no es que los demás no tienen la virtud que tengo yo, no, yo tampoco la tengo, o sea, yo los entiendo. Pero hay que recordarlo y bueno, tratar de hacerlo, pues. Entonces, bueno, nada, no sigamos por esta vía y bueno, traten de verlo ustedes en su devenir cotidiano diario. O sea, cuando oyen a alguien que está diciendo algo que ustedes saben que es una estupidez, o que con la que ustedes simplemente no están de acuerdo, sea estupidez o no, porque ahí ya estoy poniendo un juicio de valor, ¿no? Bueno, no sé, hagamos el ejercicio de tragar grueso, pues. Eso antes, o sea, esto no es nuevo, lo de que nos molesten o la gente tenga ideas muy locas, incompatibles con las de los demás. Eso no es nuevo. Eso, desde que la humanidad existe esto. El problema es que hasta ahora, sobre todo en el siglo XX, teníamos que convivir con muchas ideas diferentes y nos poníamos de acuerdo como en un mínimo. Hoy en día nos hemos reparcializado en burbujas que cada vez tienen menos contacto una con la otra. Por eso el fenómeno de archipiélago. Eso sí es nuevo. Eso sí es algo que mi papá, por ejemplo, no vivió. O sea, cuando todos percibíamos las noticias por los noticieros de solo 3 canales o 4 canales de televisión, de señal abierta, en español, y 3 o 4 periódicos de circulación nacional, y uno que otro noticiero de radio que compraba una señal extranjera, y ya todos teníamos como que la misma... todos teníamos como que tendíamos hacia un término medio aristotélico, pero hoy en día entonces está solamente el que sigue algunas cuentas de Twitter, luego está el que solo lee ciertos medios, están los que ya no ven televisión, están los que no oyen radio, están los que no les gustan los podcasts. Entonces la gente se ha construido unas cajitas donde solamente tengo yo las 2 o 3 cosas que yo sigo. Entonces cuando tú le preguntas a alguien, ¿pero dónde sacaste esa idea? Lo están diciendo en Twitter, y luego yo me meto en Twitter y no veo esas cosas. No, es que esta es la persona que yo sigo. Pero esa persona que sabe, ¿no? Entonces la gente se ha quedado con unas fuentes de información cada vez más parcializadas, más locas, más parroquiales. Entonces hemos vuelto a una feudalización como la de la Edad Media, con la diferencia de que en la Edad Media la gente al final tenía unos conceptos de autoridad muy verticales y muy engorrosos, pero al final aceptaba cierto grado de autoridad suprema y bajaban la cabeza con eso. Hoy en día no. Entonces hoy la gente ya no quiere creer en policía, ya no quiere creer en nada, ya no cree en Dios, lo que sea. Entonces hay este despelote donde la gente se construye unos sistemas de creencia que no tienen orden, ni concierto, ni coherencia. Entonces a veces mi mamá me dice, oye, yo no he podido descifrar a fulano porque esto es como una especie de... Manda unos mensajes que son como de un catolicismo ultra ortodoxo, ultramontano, pero después el mensaje siguiente es nueva era, y luego lo otro es psicología barata, y luego el que viene después es psicología dura de la positivista más radical, y luego después viene una cosa completamente evangélica. Si la gente hoy en día todo lo que le suena profundo lo comparte sin darse cuenta lo contradictorio que puede ser un mensaje del otro. No sé si eso es bueno o es malo, pero lo cierto es que entonces esa persona es bloqueada por el racionalista, ateo, militante, que entonces no le gusta ningún tipo de mensaje espiritual, ni cree en zodíaco, ni en astrología, ni un carajo. Entonces entonces el otro tampoco no le gusta porque este es un radical. Entonces cada quien se está haciendo sus grupitos de WhatsApp donde el otro no existe o solo es motivo de burla. Y entonces, bueno, en algún punto hay que encontrarse en el mercado, en algún punto hay que encontrarse en la calle, y ahí es donde van a comenzar los problemas de compatibilidad social. Bueno, ya estoy repitiéndome, así que voy a dejar esto hasta aquí. Coño, voy a decir algo que he dicho 20 veces o más. Cuando yo pensé grabar este capítulo, pensé que iba a ser de 15 minutos. Va de casi 45. Coño, qué vaina. Bueno, nada, no me voy a extender más. Háganle llegar este capítulo a todas aquellas personas que creen que les puede interesar, gustar o ser de alguna utilidad. Y recuerden que pueden ayudarme a mantener el podcast vivo siendo mecenas en mi Patreon. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, escriben www.patreon.com/perípatos o hacen clic aquí en la caja de información donde dice
visita mi perfil de Patreon. Y ahí pueden ver que por apenas $1 mensual pueden ayudar a mantener esta cuenta viva. Pueden donar más, pero yo solo les pido $1, que no es obligatorio incluso para escuchar este podcast. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.